Así que los niños y los chicos pueden pasar a su escuela dominical junto a los maestros para recibir la palabra del Señor también. Muchas gracias, Manu, muchas gracias a mi churra por guiarnos en este tiempo. Y nos quedamos para reflexionar acerca de la palabra del Señor. Y el tema que me gustaría que podamos reflexionar en esta mañana es acerca de conquistando por la fe. Ese es el título de la reflexión de hoy, conquistando por la fe. Y como cristianos somos constantemente desafiados a creer, a confiar en la palabra del Señor. Y hay veces en donde somos conscientes que la palabra del Señor, en la palabra del Señor encontramos las promesas de Dios. Dios dice que tiene pensamientos de bien y no de mal, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que los momentos difíciles, parafraseando un poco también, nos ayudan a bien aquellos que le aman al Señor. Encontramos promesas de parte de Dios para cada uno de nosotros en su palabra. Pero ¿cómo hacemos para poder confiar? ¿Cómo hacemos para creer en ese cumplimiento? Porque la promesa está, pero muchas veces nosotros somos desafiados a confiar y a creer. La parte de Dios es darnos las promesas. Nuestra parte es confiar y creer que esas promesas se pueden cumplir. Y se vuelve más desafiante cuando las circunstancias, la situación que estamos atravesando no nos revelan un resultado o no nos encamina pareciera hacia esa promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. A lo mejor lo que estamos pasando, lo que estamos atravesando, nos dice a gritos que esa promesa que Dios nos entregó a cada uno de nosotros o lo que dice la palabra del Señor difícilmente se pueda cumplir por la situación que podamos estar pasando cada uno de nosotros, ya sea en lo económico, en tu matrimonio, en tu casa, en tu trabajo. Difícilmente y nos cuesta y somos desafiados cuando la situación no amerita que podamos creer nosotros en la palabra del Señor. Pero como creyentes somos desafiados a confiar. Independientemente de las circunstancias que podamos estar pasando, somos desafiados a que podamos confiar que esa promesa que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros se va a cumplir. Amén. Y mediante esa fe, esa convicción, esa certeza que tenemos en la palabra del Señor, es que nosotros vamos a poder ir conquistando aquellas cosas que pareciera imposible desde nuestra visión humana. Amén. Hebreos 11:6, si me acompañan para ir haciendo una introducción en el tema. Hebreos 11:6 nos dice lo que estábamos hablando, lo que estábamos reflexionando. Hebreos 11:6. Si encuentran me dicen amén, leemos todos juntos. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice en la Reina Valera, pero sin fe, un pasaje bastante conocido, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay. Y la palabra de Dios nos dice que nos va a bendecir y nosotros vamos a ser de bendición para otras personas. Y como estaba diciendo al empezar, capaz hoy, por dar un ejemplo, no estás teniendo un trabajo y le puedes cuestionar a Dios y decirle, Señor, ¿cómo yo voy a ser de bendición si no estoy teniendo un trabajo? ¿Cómo yo voy a ser bendecido y bendecir a otros si yo no tengo un trabajo? Pero la palabra del Señor que nos anima y dice que el que se acerca a Dios cree que la hay. Es decir, que muchas veces nuestros ojos o la situación que vamos a estar pasando no nos indica a que ese cumplimiento de la promesa se va a realizar en nuestras vidas. Pero a pesar de eso dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que acercarnos con fe creyendo que esa palabra se va a cumplir en nuestra vida. Amén. Hoy vamos a reflexionar sobre la vida de un hombre que menciona la Biblia que conquistó la promesa de Dios que tenía para él contra todo pronóstico
por medio de la fe. Y vamos a ver quién es este hombre. Si me acompañan en Josué capítulo 14, es el pasaje central de nuestra reflexión de hoy. Josué capítulo 14, versículos 6 al 14 vamos a leer. Josué capítulo 14, versículos 6 al 14. Amén. Vamos a leer todos juntos. Voy a leer en la Reina Valera 1960 y dice así: Caleb recibe Hebrón, es el título. Y dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Dice el versículo 7: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró, diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Y dice el versículo 12: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Dice el versículo 13: Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Y dice el versículo 14: por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Bueno, para poner un poco en contexto qué estaba pasando acá, Josué se encuentra con Caleb, podríamos decir, dos personas significantes, dos personas muy especiales para el pueblo de Israel. Dos personas reconocidas, porque en uno de los pasajes dice que Caleb y Josué fueron partes de los espías que fueron a mirar la tierra prometida. Moisés había designado a algunos espías para que puedan ir y a ver aquella tierra que Dios había jurado al pueblo de Israel que le entregaría. Y dentro de este grupo estaba Caleb y estaba Josué. Y la palabra de Dios dice que solamente Josué y Caleb, ellos dos, fueron los que trajeron buenas noticias. Dijeron convincentes que sí, Dios nos va a ayudar a cada uno de nosotros a poder conquistar aquello que Él nos había prometido. Y había gigantes, había ciudades fortificadas, pero los restantes dice la palabra del Señor, que habían hecho desfallecer el corazón del pueblo de Israel. Es decir, dijeron: no, ahí no vamos a entrar, por esto, por aquello, ellos son grandes, tienen esto, tienen aquello. Hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero estos dos hombres, Josué y Caleb, confiaron y creyeron que Dios era más grande que aquellas personas o esa ciudad que tenía que conquistar el pueblo de Israel. Y dentro de ese contexto le hace recordar Caleb a Josué, y eso es lo que le dice, que cuando ellos
conquistaron la tierra prometida, Dios le había entregado una palabra a Caleb, lo que pisare la planta de sus pies, que ese iba a ser su tierra, que ese iba a ser suyo, digo bien, ¿verdad? A ver, vemos en el contexto cómo Caleb venía delante de su amigo y compañero Josué a la edad de 85 años para hacerle una petición. Caleb llegó con una sola petición: dame este monte para conquistarlo. Dame ese monte donde viven los gigantes. Dame ese monte donde hay ciudades amuralladas. Dame ese monte, porque yo con la ayuda de Dios lo voy a conquistar. La vida de Caleb tiene que servirnos de inspiración a todos los cristianos que pensamos que por nuestras limitantes de edad, económicas, académicas, ya no podemos soñar en grande y creer en las promesas de Dios. Ya no tenemos por qué luchar, o muchas veces nos hemos vuelto cómodos. ¿Qué es lo que te quiero decir con la palabra del Señor? ¿Qué es lo que podemos reflexionar acerca de la vida de Caleb? Caleb tenía una excusa para decir, bueno, Dios me había prometido, pero tal vez no se pudo. Y tengo hoy 85 años y se presenta esta oportunidad, pero mi edad ya no me da para poder conquistar aquello que Dios me prometió. La excusa de Caleb era que tal vez era ya de edad avanzada, que no iba a poder recibir esa promesa que Dios le había hecho en el desierto. Y muchas veces también nosotros, como decía al comienzo, ¿verdad? Ponemos excusa y decimos, no, tal vez Dios no va a hacer esto en mi vida. En su momento me habló, me dijo que me iba a dar esto, pero hoy la situación en mi familia no es buena. Hoy la situación en mi trabajo no es bueno. Mi situación económica no está siendo el mejor de todos. Pero ¿qué hizo Caleb? A pesar de esa situación o esa excusa que él podía poner de acomodarse, estar tranquilo y decir, bueno, Dios me entregó algunas cosas y tal vez esa promesa es la que no va a cumplir en mi vida. Y hoy tal vez tu situación en casa, en el trabajo, en las diferentes áreas que podamos tener lucha, te dicen que no se va a poder cumplir esa promesa en tu vida. No se va a poder cumplir la promesa que Dios tiene para cada uno a través de su palabra. Pero lo que tenemos que imitar de Caleb es que él no se detuvo en sus limitaciones. Él no se detuvo a decir, no, yo tengo edad avanzada, no voy a poder recibir. Sino que él, a pesar de eso, confió y creyó que aun cuando él estaba siendo viejo, él podía recibir aquello que Dios lo había prometido. Y muchas veces me pongo en el lugar, ¿verdad? Estoy pasando de la juventud a la adultez, ¿verdad? Estamos camino ahí hacia los 30. Y me imagino, ¿verdad?, que las personas mayores de edad dicen, ¿verdad? Bueno, yo ya me siento realizado, mis hijos ya están todos grandes, ya tengo nietos, tal vez yo no pido luego por mí, yo pido por mis hijos, por mis nietos, que ellos puedan recibir, y está bien esa actitud. Pero también cada uno de nosotros, la palabra del Señor nos dice y nos anima, y eso vemos en la vida de Caleb, que a pesar de su edad avanzada, él seguía peleando por la promesa de Dios que había hecho a su vida. Y en esta mañana, no se sientan mal los que son más jovencitos, ¿verdad? Me gustaría animar también, porque muchas veces nos acomodamos en nuestra vida cristiana. Muchas veces nos sentimos o estamos en la zona de confort y decimos, bueno, tengo trabajo, falta muy poco para jubilarme, tengo este ingreso que con eso nos ayuda. Y muchas veces que como perdimos ese entusiasmo de poder seguir conquistando aquellas cosas que Dios nos había dado o lo que Dios nos había prometido. Y en esta mañana te quiero animar que seamos como Caleb. Hoy no sé qué va a ser tu limitación, tu edad, tu situación económica, tu situación en casa. No sé qué va a ser tu limitante, qué es lo que te va a hacer dudar entre si Dios va a cumplir su promesa o no. Pero en esta mañana quiero animarte a que creas en Dios. A pesar de tu dificultad que puedas estar pasando, Dios
va a cumplir aquello que nos prometió en su palabra. Amén. Vamos a ver en la palabra de Dios por qué Caleb tenía esa convicción de poder conquistar nuevas alturas a pesar de la edad que tenía y de cualquier otro limitante. El primer punto, ¿por qué Caleb, aún siendo viejito, pudo conquistar aquella promesa que Dios le había dado? Porque Caleb confiaba en la promesa de Dios. El primer punto es, Caleb confiaba en las promesas de Dios. Y eso dice en el versículo 9 de Josué 14 que estuvimos leyendo. Recuerda la promesa de lo que Dios había hecho a su vida. Y dice, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová. Caleb había recibido una promesa de parte de Dios que él recibiría la tierra que entró a conocer como espía. Y Caleb le creyó a Dios de corazón. Y en esta mañana quiero hacerte una pregunta, pero hace falta que me respondas. ¿En qué estamos confiando en esta mañana? ¿En qué estamos confiando en este tiempo? Nosotros como creyentes y como cristianos somos desafiados a confiar en la promesa del Señor, a creer que lo que Dios dijo que iba a hacer en nuestra vida lo va a cumplir. Amén. Muchos años habían pasado desde que Caleb recibió esa promesa de Dios. Ya era un anciano de 85 años, pero Caleb estaba seguro de que las promesas no tienen fecha de vencimiento. Y si fue Dios quien lo prometió, entonces esa promesa es verdadera. Y esta es la parte donde no nos gusta, ¿verdad? Porque dice que Caleb esperó 45 años que se cumpla la promesa de que Dios le iba a entregar esa tierra que había pisado él. 45 años pasó de esa promesa que Dios le había hecho para su vida. Y Caleb podía desfallecer su corazón, podía estar enojado contra Dios, podía estar molesto porque él hizo el trabajo para Dios. Señor, yo sacrifiqué, podía ser, ¿verdad? Parafraseando y pensando un poco, me gustaría imaginarme que Caleb podía estar enojado. Señor, yo arriesgué mi vida para ir a espiar la tierra prometida que vos me habías entregado o que vos me habías prometido. Y Caleb podía tener esa postura. Caleb podía tener esa actitud de estar enojado porque pasaron mucho tiempo y Dios no había cumplido con su palabra. Caleb podía tener esa actitud, pero vemos que a pesar de que pasó tanto tiempo, Caleb seguía creyendo y confiando en la promesa que Dios había hecho en su vida. Caleb, a pesar de que pasó ese tiempo y la Biblia no registra qué pasó en esos 45 años, pero Caleb seguía esperando latente. No, yo confío y sé que va a llegar el momento en que Dios va a cumplir eso que me prometió. Aunque pase 30, 20, 40, 45 años, yo sé que Dios va a cumplir con aquello que Dios me prometió. Amén. Y así también cada uno de nosotros. Así también cada uno de nosotros, tal vez los resultados o las promesas que podamos recibir en nuestras vidas no son de forma inmediata, no son de la noche a la mañana. Va a pasar un tiempo en donde tal vez no va a ser fácil. Va a haber situaciones difíciles, va a haber situaciones buenas, pero nos toca confiar que Dios a su tiempo va a cumplir esa promesa para tu vida. Amén. Así que eso podemos también imitar de Caleb, que él confiaba en la promesa de Dios, que él confiaba en la palabra de Dios, en lo que él había dicho, seguía esperando y a pesar de su edad, él seguía confiando en Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, Hebreos capítulo 12, versículo 2, si me acompañan.
Amén. Fijemos, dice en la Nueva Versión Internacional, fijemos la mirada en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, creo que dice en otra versión, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fijados la mirada en Jesús, dice. Y la pregunta es, ¿en quién tenemos fijado nuestra mirada? ¿En nuestra estabilidad económica? ¿En mis capacidades como ser humano, de ser inteligente, sé hacer esto, sé hacer aquello? Dios nos anima a que podamos poner, así como Caleb tenía su confianza en Dios y creía que esa promesa se iba a cumplir, también cada uno de nosotros podamos tener nuestra mirada, nuestra fe descansando en el Señor, que aquellas cosas que Él nos prometió lo va a cumplir. Amén. Dios nos anima a eso en su palabra. Debemos confiar en las promesas de Dios sobre cualquier dificultad y limitante que podamos tener en nuestra vida. Las promesas de Dios son poderosas y verdaderas y siempre están vigentes, no caducan, no vencen, solo tenemos que creerlas y Dios hará que se vuelvan realidad en nuestras vidas. En este tiempo de casado, de hombre de la casa, hay veces donde me toca hacer las compras, ¿verdad? Y yo no sé si anteriormente, porque en ese tiempo, antes de estar casado, papá y mamá se iban en el súper, ¿verdad? Pero para mí es algo nuevo y si me dicen, si me ayudan. La leche, por ejemplo, antes hay una nueva promoción, ahora dice 45 días supuestamente te dura la leche ahora, o 15 días, algo así dice por su envase. Y yo dije, qué raro, ¿verdad? Porque 5 días máximo lo que la leche aguanta, después ya se cuaja, ¿verdad? Y me pareció algo raro, ¿verdad? Porque dije, ¿cuál es la diferencia, verdad? Ahora dura más la leche y no vence tan rápido. Dije, qué bueno, no va a ser tanta leche, plata perdida, digo, ¿verdad? Porque compras la leche y sobra y se descompone y así gastaste de balde, ¿verdad? Pero ahora podemos usar toda la leche hasta que termine, ¿verdad? No sé si anteriormente había, ¿no? ¿Había? ¿Sí? ¿No había? Papá lo que compraba, dice. Papá. Bueno, pero me pareció algo bueno para mi bolsillo, para nuestro bolsillo, ¿verdad? Que la leche dura un poco más, pero también tiene su fecha de vencimiento. Llega un tiempo en donde ya se corta, ¿verdad? Ya lo que voy con este ejemplo es que las cosas terrenales tienen su vencimiento, pero la promesa de Dios no vence, no caduca, siempre está vigente y disponible para cada uno de nosotros. Amén. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, un pasaje bastante conocido. 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Amén. 2 Corintios capítulo 1, versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Nos toca creer, decir que así sea sobre nuestras vidas acerca de las promesas de Dios. Este primer punto nos desafía a examinarnos y preguntarnos en qué estamos confiando. ¿En qué está puesta nuestra confianza? ¿Está, como dije, puesta en algunas cosas superficiales o terrenales? ¿O está puesta nuestra confianza en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros? Caleb vemos que tenía su confianza latente, que seguía teniendo esa fe ferviente y creyendo que Dios iba a cumplir con lo que le había prometido. Y en esta mañana Dios nos anima a que podamos tener esa fe, esa convicción, esa confianza que tenía Caleb
acerca de Dios. Que a pesar de su limitante de edad, él seguía creyendo que Dios era fiel para poder cumplir con lo que había prometido en su vida. Amén. Así que este primer punto nos anima a confiar en las promesas de Dios como lo hizo Caleb. Segundo punto importante que vemos en la vida de Caleb, que tenía presente y esto le ayudaba a conquistar nuevas alturas, era que tenía un espíritu diferente. Caleb tenía un espíritu diferente. En otra versión dice, Caleb tenía una actitud diferente. Y si me siguen en Números capítulo 14, Números capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 24. Amén. En la Reina Valera, por ejemplo, dice, Números capítulo 14, versículo 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. La promesa de parte de Dios para Caleb es el capítulo 14, versículo 24 de Números. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, dice en la Reina Valera, pero en la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, dice, en cambio a mi siervo Caleb ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel. Le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Caleb y nosotros como cristianos somos llamados a tener un espíritu diferente al mundo. Tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y acá creo que somos muy desafiados porque tenemos que tener bien equilibrado la balanza, porque está el riesgo de tener fe, de creer en las promesas de Dios, pero también está el otro lado de ser optimistas o tener buenas intenciones o buenas, ¿cómo se dice? O tener buenas perspectivas. Yo puedo decir y ser positivo, de decir, por ejemplo, no, yo sé que voy a encontrar un trabajo. Puede ser un pensamiento positivo eso. Y es ahí donde nosotros como cristianos somos llamados a tener un equilibrio entre ser positivo y tener fe, en creer en Dios. Ser positivo tal vez nos va a hacer a que podamos pronunciar aquello que queremos que acontezca, pero tener fe es creer que puede pasar aunque la situación no amerite a que pase. Amén. Caleb había recibido esta palabra de Dios, ¿dónde? No en la tierra prometida. La tierra prometida ya fue el cumplimiento de su promesa. En el desierto. En el desierto recibió Caleb esta promesa de parte de Dios. Y capaz Caleb había dicho, ¿verdad? La situación no amerita. Estoy en un desierto. La ciudad que tenemos que nosotros conquistar, hay gigantes, ciudades fortificadas, cosas que para nuestra visión humana pareciera imposible. Pero a pesar de eso, Dios, Caleb, digo bien, siguió creyendo en la promesa de Dios. Siguió confiando que Dios podía cumplir lo que le había prometido. Amén. Caleb tenía un espíritu diferente, tenía una actitud diferente, y como creyentes somos llamados cada uno de nosotros a tener una actitud diferente, una postura diferente en diferentes situaciones que podamos estar pasando. Y muchas veces en casa, en el trabajo, somos desafiados a tener un espíritu, una actitud diferente, y somos desafiados porque algunas veces en el trabajo, en casa, las situaciones
no son buenas, no son cómodas. Y cada uno de nosotros somos desafiados a tener una actitud diferente, a ser siempre personas que transmiten cosas positivas y no negativas. En el trabajo, en casa, en la facultad, de ser personas que tienen una actitud diferente. La actitud de Caleb fue diferente a los otros espías. Los dos vieron la misma cosa. Los dos vieron la situación de la tierra prometida que Dios le había dado al pueblo de Israel. Pero tuvieron actitudes diferentes. Actitudes diferentes. ¿Y por qué puede ser eso? Porque la fe de Caleb estaba puesta en Dios. Pero los otros espías estaban puestas en sus ojos naturales y en su fuerza humana, en lo que ellos podían hacer. Entonces vemos eso en la vida de Caleb, que tenía un espíritu diferente porque sabía en quién él confiaba, sabía en quién él creía y sabía lo que Dios era capaz de hacer. Amén. Dios nos anima a que podamos confiar en Él y me parece un poco contradictorio, ¿verdad? Porque si queremos cuestionar un poco a estos otros espías, ¿verdad? Dios venía haciendo milagros, Dios venía haciendo señales, prodigios en medio del desierto. Y aún así en esa situación estos otros espías no confiaron en que Dios podía hacer cosas grandes. Y hay algunas ocasiones que nos pasa así. Dios nos ayudó, Dios nos sostuvo, Dios nos trajo hasta el día de hoy con señales, milagros, prodigios. Y hay algunas veces que se presentan situaciones y es como que queremos dudar si Dios va a poder, si Dios no va a poder. Pero tenemos que ser como Caleb, confiar que Dios, independientemente de la situación que podamos pasar, Dios tiene el poder para revertir todo resultado. Dios tiene el poder para poder darnos aquello que nos había prometido. Amén. Dice, el espíritu del mundo actualmente es un espíritu de pesimismo, de incertidumbre, de miedo, pero los cristianos tenemos la esperanza en que Dios puede ayudarnos en las diferentes situaciones que podamos estar atravesando. Amén. Caleb tenía un espíritu diferente para tener el valor de mantenerse fiel a Dios aún en contra de todos. Quiero que me acompañe justamente en Números capítulo 14. Vamos a leer desde el 1 hasta el 9. El pastor me dijo que hasta las 11 vamos a estar, ¿verdad, pastor? Así que la olla se va a quemar. Números capítulo 14, versículo 1. Amén. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos, repitieron. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y que nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Dice el versículo 4, y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, salen a la escena. Caleb y Josué, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y no la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Amén. Hasta el versículo 9, hasta ahí vamos a leer. Había una gran diferencia, como dije anteriormente.
una discusión. Hay algunos que le decían, vamos a volver a Egipto, ahí estábamos mejor. ¿Por qué vinimos hasta acá, hasta a morir de esa manera? Decía un grupo. Pero Caleb y Josué tenían una actitud diferente. Veían una cosa diferente que no veían los demás y creían en Dios, que Dios iba a poder ayudarlos en esta situación que podían estar enfrentando. Caleb tenía un espíritu diferente para tener el valor de mantenerse fiel a Dios aún en contra de todos. Y eso es algo resaltante en la vida de Caleb. Y algunas veces nos pasa que queremos hacer lo que hace el montón, si se puede decir. Es lo más fácil, seguir la corriente, lo que hacen los demás. Lo más fácil, pero también lo más malo, que el mundo muchas veces nos quiere animar a que podamos llevar en nuestras vidas. Y ahí como creyentes, así como estábamos hablando también ayer con los jóvenes, somos desafiados a tener una actitud diferente, a no hacer como los demás, a marcar la diferencia de forma positiva en cada uno de nuestras vidas. Amén. Y Caleb tenía esto. Él podía adherirse a lo que estaban diciendo los demás. Él podía adherirse a lo que los demás estaban cuestionando. Pero Caleb y Josué dice que se levantaron y dijeron que iban a conquistar aquello que Dios les había prometido. Amén. Así que un punto importante es que Caleb tenía un espíritu diferente para tener el valor de mantenerse fiel a Dios aún en contra de todos. Y ahí es donde somos desafiados a sentar postura cuando la gente hace lo contrario o hacemos lo contrario, lo que hace toda la gente. Y ahí es donde nosotros somos desafiados. Y cuando confiamos en que Dios respalda aquellas cosas que estamos haciendo, Dios va a cumplir con los que nos prometió. Amén. Dios dice que podamos llevar una vida íntegra y obediente a Él, y estas bendiciones van a ser para nuestras vidas. Y nos anima a que podamos llevar esa vida que Él quiere que llevemos como creyentes. Amén. Caleb tenía un espíritu diferente porque tenía una actitud optimista a pesar de su edad. Y volvemos a Josué capítulo 14, versículo 10. Josué capítulo 14, versículo 10. Amén. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Como habíamos hablado, el versículo 11 dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Muchas veces pensamos que las personas son alegres y optimistas porque tienen éxito y porque les va bien en la vida. Pero la realidad es que las personas tienen éxito porque tienen una actitud alegre y optimista de la vida. Ahí es donde somos desafiados y muchas veces cuesta que nuestra vida pueda, pero tiene que ser así. Debe reflejar nuestra vida la confianza que tenemos en Dios a pesar de las circunstancias. A pesar de nuestras limitaciones que podamos estar teniendo, Dios nos anima a que podamos tener una actitud optimista de creer que aunque la situación que pasamos no nos está ayudando a que podamos alcanzar aquello que Dios nos prometió, que podamos tener una actitud optimista. Amén. Caleb, a pesar de su edad, él se sentía fuerte y capaz de luchar para conquistar el monte Hebrón. Y otro punto, Caleb tenía un espíritu diferente
para tener la seguridad que Dios es más grande que cualquier gigante. Amén. Josué capítulo 14, versículo 12 dice: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Amén. El monte que Caleb estaba pidiendo, había gigantes y ciudades amuralladas, pero Caleb confiaba que si Dios estaba con él, no habría obstáculo que lo pudiera vencer. Amén. Y eso pasa cuando tenemos la seguridad puesta en Dios. Eso pasa cuando confiamos y sabemos y conocemos de lo que es capaz Dios hacer en nuestra vida. Independientemente a la situación que se presenta, sabemos que si Dios está con nosotros, vamos a poder atravesar, vamos a poder avanzar, vamos a poder seguir continuando. Amén. Y muchas veces el primer gigante y la primera muralla que se presenta es nuestra propia mente. Ese gigante se llama no puedo. Tenemos que vencer ese gigante y derribar esa muralla en nuestra vida, confiando que por medio de nuestro Señor Jesucristo todo lo podemos, y confiando que nuestro Dios es más grande que cualquier problema u obstáculo de nuestras vidas. Amén. Muchas veces nuestros obstáculos no se encuentran afuera o con otras personas. Hay veces en donde nosotros nos sentimos insuficientes. Hay veces donde nosotros nos sentimos incapaz de poder conquistar aquello que Dios nos ha prometido. Y es ahí donde nosotros tenemos que renovarnos y creer, leer la palabra del Señor, orar y confiar que podemos. Que si estamos con Él podemos alcanzar. Que si estamos con Él podemos conquistar aquellas cosas que Dios nos prometió, que podemos recibir esas promesas de Dios que están en su palabra para cada uno de nosotros. Amén. Para ir culminando, si me acompañas en Jeremías capítulo 20, versículo 11. Jeremías capítulo 20, versículo 11. Amén. Jeremías capítulo 20, versículo 11. Dice así: mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. El que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. El que nos respalda es más grande que cualquier situación difícil que podamos estar atravesando. Y si Él está con nosotros, la palabra del Señor dice: ¿quién contra nosotros? Y en esta mañana, para ir redondeando un poco este tema, me gustaría preguntarte: ¿cuál es tu monte? ¿Cuál es aquella cosa que Dios te ha prometido que tal vez perdiste la esperanza de poder recibir? Y nos preguntamos eso, ¿verdad? ¿Cuál es el monte? ¿Qué queremos conquistar en nuestra vida? ¿Qué metas queremos alcanzar? ¿Qué proyectos de vida queremos llevar a cabo en este nuevo año? Dios nos anima en su palabra que aunque la situación nos amerite, confiemos en su promesa, que Dios va a cumplir con aquello que nos prometió. Que podamos tener esa certeza, esa confianza, esa convicción que las promesas de Dios para nuestra vida están para cumplirlas sobre cada uno de nosotros. Amén. Pidamos a Dios lo mismo que pidió Caleb, una oportunidad. Y ese monte es una oportunidad de Dios para nuestra vida. No le tengamos temor a las oportunidades. Tu gran oportunidad se puede encontrar justo donde estás ahora mismo. Amén.
Que Dios nos pueda seguir revelando, que Dios nos pueda seguir iluminando en este tiempo, que nos pueda seguir fortaleciendo, ayudando. Y como dije al comienzo, aunque pasen los años, aunque pasen los momentos y pareciera que no va a cumplirse la palabra del Señor, que podamos creer que todas las promesas de Dios que están para nuestra vida se va a cumplir, aunque la situación no amerite. Y quiero compartir con ustedes, porque ya lo había mencionado anteriormente, pero a medida que leía este pasaje de Josué, se me quedó algo que siento que fue de parte del Señor, el versículo 10. Si me acompañan una vez más, para ir finalizando. Amén. Josué capítulo 14, versículo 10 dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años. Josué capítulo 14, versículo 10. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. ¿Cuándo dice que le habló a Moisés estas palabras? Cuando Israel andaba por el desierto. Y me ministró mucho esta palabra, porque sentía de parte de Dios que me decía, y que me gustaría también compartir para ustedes, porque seguramente es una palabra que Dios también quiere entregarle a alguien. El momento en donde Dios va a entregarte la promesa es en el desierto. Así que si estás pasando por situaciones complicadas en tu vida, con tus hijos, en el trabajo, en la familia, en la facultad, hay decisiones difíciles en nuestra vida que tenemos que tomar, o situaciones delicadas en la salud de nuestra vida, es el momento en donde Dios va a entregarte la promesa por la palabra del Señor. Así que te quiero animar a que estés expectante, a que estés atento tu oído en este tiempo difícil a la palabra del Señor, porque Él quiere entregarte una promesa en ese tiempo difícil. Amén. Que más adelante lo va a cumplir. Amén. Quiero invitarle a que puedan ponerse de pie. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque vemos en la vida de Caleb un hombre de avanzada edad con limitaciones, Señor, pero a él no le interesó eso, Señor. Él estaba convencido y creyendo que tú vas a cumplir con lo que le habías prometido, Señor. Y ayúdanos a reflejar esa misma actitud, ayúdanos a reflejar esa misma fe, Señor. Que las circunstancias, aunque no ameriten, podamos creer y confiar, Señor, que tú tienes el poder para cumplir aquello que nos has prometido, aquello que tú nos has entregado, Señor. Que podamos estar expectantes, Señor. Que podamos estar buscando en tu palabra, que podamos estar buscando en oración esa promesa, Señor. Y también el cumplimiento de aquello que ya nos has prometido, Señor. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a saber esperar, ayúdanos a confiar, Señor, plenamente en ti y a descansar en ti, Señor. Te pedimos que tú sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Es difícil, es duro, es pesado la carga, Señor, tal vez por las actividades, las situaciones que se presentan en nuestras vidas, Señor. Pero en esta mañana queremos descansar en ti, Señor. En esta mañana queremos creer, Señor, que tú tienes el total control de todas las cosas que podamos estar pasando, Señor. Y que tú no estás exento y que tú no estás ajeno a nuestra situación, Señor, sino que tú estás expectante, Señor. Que tú estás atento, Señor, a cada uno de nosotros. Te pedimos que tú sigas obrando, que tú nos sigas ayudando, que tú nos sigas fortaleciendo, que tú nos sigas animando, Señor, a que podamos perseverar y seguir caminando y seguir avanzando en la fe, Señor, en esta vida, Señor, que tú nos has dado, Señor. Perseverar hasta el final, hasta el día que tú nos llames, Señor. Ayúdanos a permanecer fiel. Ayúdanos a que podamos confiar, Señor, plenamente en ti, Padre Santo. Te pedimos que tú sigas obrando en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Señor, tal vez estamos pasando por un desierto,
Tal vez estamos pasando por tribulación, por pruebas, por situaciones y circunstancias difíciles, Señor. Pero en tu palabra vemos que es el tiempo en que tú entregas la promesa, Señor. Vemos en tu palabra que fue el tiempo en donde entregaste la promesa a Caleb, Señor. Y te pedimos que tú puedas también, Señor, hablar a nuestra vida. Que tú puedas direccionarnos, Señor. Que podamos cambiar, Señor, aquellas cosas que a ti no te agradan, Señor. Y que podamos tratar de llevar una vida correcta como a ti te agrada. Porque vemos en la vida de Caleb, Señor, que fue un hombre obediente a ti, Señor, no una persona desobediente, Señor. Y esa obediencia y esa perseverancia le hizo, Señor, recibir la promesa tuya, Señor. Ayúdanos a perseverar en ti en obediencia, Señor, leyendo tu palabra, orando, congregándonos, Señor, buscando más de ti, Señor. Te pedimos que tú sigas obrando en nuestra vida, que tú sigas ministrando nuestras vidas en esta semana, en estos días, que tú puedas seguir hablando a cada uno de nosotros, Señor. Que tú puedas hablar a cada uno de nuestras vidas, Señor, y que nuestra relación, Señor, siga en aumento, Señor. Hay veces, Señor, en donde nos acomodamos, estamos en nuestra zona de confort, Señor, y olvidamos muchas veces esa oración genuina, Señor, esa búsqueda intensa por tu presencia, Señor. Ayúdanos a recuperar eso, Señor. Y que mediante esa búsqueda intensa, Señor, tú puedas hablar a cada uno de nosotros, Señor. Que tú sigas obrando en nuestra vida en esta semana, en estos días, en estos meses, en este año, Señor. Que pueda ser un tiempo marcado, Señor, por buscarte a ti, Señor, con un corazón genuino, Señor. Te damos gracias por este día, Señor. Bendecimos este domingo precioso, Señor, de todo lo que resta, y bendecimos esta semana, Señor, para la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que sea una semana fructífera, que sea una semana bendecida para cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te quiero invitar a que le des un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida.